Muy buenas noches, estoy presentando el video que tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿qué implicaría pensar y llevar a la práctica procesos pedagógicos de inclusión dentro de los espacios educativos? Mi nombre es Fernando Fernández, soy docente de la Universidad Manuela Beltrán, docente de Ciencias Básicas. Para responder esta pregunta, quiero centrarme primero en Guevara 2010, quien nos muestra cómo la pluralidad puede ser cuestionada por varios procesos, entre ellos cómo implica el reconocimiento del otro desde la diferencia y desde la educación en un contexto que precisamente enmarca la diferencia. Para ello, entonces, centro también el papel de la escuela, en donde generalmente la escuela se creó con fines de homogeneizar, de generar una continuidad, no solamente dentro de los conocimientos, sino también dentro de los individuos, y cómo ahorita, en pleno siglo XXI, empezamos a romper esas ideologías homogenizadoras y empezamos a mirar que cada uno tiene unas diferencias que deben ser reconocidas dentro de ese espacio de la escuela. Entonces, cómo precisamente la misión de la escuela ha venido cambiando dentro de ese concepto de pluralidad. De la misma forma, entonces, Guevara nos enuncia cómo la diversidad y la diferencia pueden generar ciertas similitudes, pero al mismo tiempo cómo se empiezan a separar y cómo como docentes dentro del aula estamos hablando de diversidad o de diferencia, viendo la diferencia como esa condición que tenemos de la realidad y que como a partir de esas condiciones los otros empiezan a verse normalizados y viendo la diferencia también como la distancia que tengo con el otro y a partir de esa distancia cuáles son las estrategias que me permiten generar búsquedas y las relaciones precisamente entre los sujetos y los grupos. También, finalmente, viene a hablar de la relación con el otro. Cuando nosotros hablamos de la relación con el otro, tiene que verse el otro como un sujeto también político, un sujeto social, un sujeto económico, y a eso yo también le agregaría esos sujetos sensoriales, que nos permiten también reafirmar nuestra propia identidad. A partir de ahí, entonces, quiero plantear cómo yo trabajo en un colegio de inclusión, es uno de los colegios que tiene la mayor población de sordos en Bogotá y cómo esos colegios permiten empezar a mirar la diferencia desde diferentes, valga la redundancia, desde aspectos que nos permiten conocer al otro desde una mirada, desde un lenguaje. Entonces es ahí donde yo también empiezo a plantear que esas prácticas pedagógicas deben estar enmarcadas primero dentro de un currículo y que ese currículo no solamente apunte a mirar la diferencia como las capacidades que tienen, sino cómo yo desde ser profesor empiezo a mirar los canales de percepción que tienen mis estudiantes y que esos canales de percepción empiecen a mostrarme que todos mis estudiantes van a tener diferentes estilos de aprendizaje y ahí aporta la diferencia. Viene también en la parte de la comunicación, cómo mis estudiantes y cómo yo propicio esa comunicación que lleve a reconocer al otro como un ente completamente diferente a mí y que esa diferencia me va también generar y me va a permitir reafirmar mi propia identidad. Y también cómo en la unión de esas diferentes aspectos relacionados con la diferencia empiezan a generar nuevos espacios, no solamente del lenguaje, sino de la forma como estoy viendo al otro. Entonces, finalmente, lo que debe hacer el maestro y uno de los papeles del maestro debe ser propiciar precisamente esos espacios que lleven a la diferencia, generar reflexiones tanto en el aula como también como en el ser propio, reflexiones con los docentes en cuanto a la forma como se evidencia la superficie de contacto que tengo con el otro y promover sobre todo la diferencia y evitar lo que en el texto se conoce como diferencialismo. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy atento a responderla. Soy Fernando Fernández. Muchísimas gracias.